Desde el comienzo de la humanidad, se han propuesto numerosas teorías que giran en torno al origen de la humanidad. Una de esas teorías posibles según las culturas antiguas es la posibilidad de una guerra histórica entre los Anunnaki y los Pleiadianos. Existen millones de teorías relacionadas con la creación de la humanidad y con los primeros pasos de la misma en la Tierra. En una gran parte de ellas se asegura que los humanos recibieron algún tipo de ayuda por parte de civilizaciones que provenían de otros planetas. Algunas de esas civilizaciones son las siguientes: los Anunnaki. Las teorías indican que esta sociedad extraterrestre se instauró en la Tierra, construyendo edificaciones y estableciendo sistemas monárquicos a lo largo de todo el planeta. Las características físicas de estos extraterrestres eran similares a las de los seres humanos, es decir, eran humanoides. Sin embargo, la principal diferencia apreciable eran las características de su piel, ya que la misma era de una tonalidad más grisácea. Diversas civilizaciones hablaron de estos, tales como la mesopotámica y la sumeria. Los pleiadianos, conocidos como los seres del amor incondicional, la luz absoluta y el conocimiento. Esta sociedad extraterrestre es mucho más antigua a la de los seres humanos, por ende se encuentran mucho más desarrollados que el hombre. Sin embargo, la principal característica que marca a los pleiadianos son sus grandes sentimientos de amor y de ayuda por los seres humanos. De esta manera, siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. Los grandes dioses. Existen varias teorías que aseguran que todas aquellas deidades nombradas por los primeros hombres hacían alusión a estas criaturas del espacio que vinieron a ayudar a la humanidad en sus inicios. Esto se debe a que los primeros humanos se dieron cuenta de que los extraterrestres podían hacer grandes cosas que ellos no comprendían. Por ello se sorprendieron tanto que inconscientemente empezaron a alabarlos y a aprender constantemente de ellos. Ahora bien, las teorías afirman que estas entidades en varias ocasiones tenían un carácter espiritual que les permitía contemplar varios planos de la existencia al mismo tiempo. Y la razón detrás de la guerra fue: ¿quién controlará y gobernará la Tierra? La Tierra es el único planeta que alberga vida y sigue siendo un verdadero enigma. Según la ciencia y la religión, los cimientos de la humanidad están perfectamente establecidos, pero al encontrarnos con los registros de las culturas antiguas, las que existieron en esa época, nos dimos cuenta de que la historia es otra. ¿Cómo surgió la humanidad en el planeta Tierra en primer lugar? ¿Quién o qué creó a los humanos? De acuerdo con muchos de estos registros antiguos que respaldan diferentes teorías, la civilización humana fue ayudada por civilizaciones extraterrestres, especialmente por los Anunnaki y los Pleiadianos. En la mitología sumeria, los Anunnaki eran un panteón de dioses buenos y malos, que vinieron a la Tierra para crear a la raza humana. Según muchas informaciones, estos dioses procedían de Nibiru. Una de las teorías más conocidas sobre la creación humana menciona cómo los Anunnaki se asentaron en la Tierra, desarrollando ciudades y bases de control. Se cree que eran extremadamente similares a los humanos modernos en el aspecto físico. En pocas palabras, tenían apariencia humanoide. Sin embargo, la principal diferencia entre estos seres y los humanos era su piel, que era de un tono grisáceo en comparación. Debido a un cataclismo ecológico en su planeta natal, Nibiru, tuvieron que viajar a la Tierra en busca de oro. Esta historia se encuentra en diferentes civilizaciones antiguas, especialmente en la mitología sumeria. Los sumerios decían que un año en el planeta Nibiru equivale en tiempo a 3600 años de la Tierra. Las esperanzas de vida de los Anunnaki eran 120 sars, que son 120 por 3600 o 432.000 años. Los teóricos creen que los pleiadianos eran seres incondicionales, que se movían a través del amor, la sabiduría y la luz. Se cree que los pleiadianos son mucho más antiguos que la humanidad, por lo que estaban más desarrollados, tanto espiritual como tecnológicamente. Tenían un mayor sentido de la empatía, lo que siempre les hizo querer ser solidarios con los demás. Sin embargo, descendieron a la Tierra para ayudar a la humanidad. Así, podemos encontrarlos en prácticamente todas las culturas antiguas, donde se les registra como seres llegados del cúmulo de las Pléyades. Con diferentes nombres pero con una historia casi idéntica.
Muchas teorías sobre esta guerra mencionan que las deidades que bajaron de los cielos se referían a estos seres que venían del espacio, impulsaron a la humanidad a su desarrollo, y posteriormente les ayudaron a salir de un yugo de esclavos para darles la libertad. Los primeros humanos, con sus conocimientos básicos y herramientas rudimentarias, observaron las grandes habilidades que poseían los extraterrestres y las cosas que eran capaces de hacer. A veces, las cosas que estaban totalmente fuera del alcance y la comprensión. Los humanos comenzaron a venerarlos como seres superiores, aprendiendo de ellos sus técnicas y comenzando un punto y aparte en la historia de la humanidad. Sin embargo, los pleyadianos, al ser seres armoniosos y de luz, no estaban de acuerdo con la actitud de esclavitud que tenían los Anunnaki hacia los humanos, lo que comenzó a crear diferencias entre ambas civilizaciones. La civilización sumeria, la primera civilización humana tal como la conocemos, llegó a un final abrupto a mediados de 2024 a.C. Se cree que una misteriosa nube radioactiva traída por los vientos de la península del Sinaí resultó ser mortal para ellos. ¿Cómo es posible que una nube radioactiva apareciera de la nada, acabando con una civilización que tenía siglos de antigüedad? La respuesta más lógica, con nuestro conocimiento actual, es que fueron víctimas de los estragos de una explosión nuclear. La explosión se produjo por la guerra entre los Anunnaki y los pleyadianos en busca de hacerse con el control del planeta. Evidentemente, a la fecha, no existe ningún registro que mencione que hubo una guerra en la historia que siempre nos han hecho creer. Sin embargo, los hallazgos de tablillas y escritos antiguos nos han dado a entender esta posibilidad, una posibilidad que llenaría muchos más vacíos y ataría los cabos sueltos de la historia tradicional. En su mayor parte, parece que nuestra historia se ha alterado de modo que solo se muestran al público partes de ella. Es muy probable que este sea el trabajo de la élite gobernante, que literalmente nos ha frenado desde que tomaron el poder. No podemos decir con certeza si son humanos o extraterrestres, pero lo que sí sabemos es que siempre han tratado de mantenernos alejados de la verdad por cualquier medio. La verdad siempre estuvo ahí, pero estábamos tan condicionados a creer sus mentiras que dejamos de hacer preguntas por completo. Basta con mirar la civilización más antigua conocida por el hombre. Los antiguos sumerios aparecieron por primera vez en el 3800 a.C., en Mesopotamia, y se dice que desapareció en 2024 por razones desconocidas. Se cree que los Anunnaki lucharon para bien o para mal contra los pleyadianos, resultando en la aniquilación total de los sumerios. No podemos decir con certeza por qué sucedió o por qué lucharon en primer lugar, pero puede ser que su guerra involucró armas nucleares que destruyeron todo a su paso.